Dios les bendiga, chavos. Estamos muy contentos en este nuevo proyecto. Bueno, ya teníamos deseo de hacerlo de un tiempo atrás. Y este mes queremos empezar a compartir un poquito de enseñanzas de lo que es el servicio en la iglesia. Nosotros como chavos muchas veces queremos servir en nuestra iglesia local, queremos apoyar en ciertas cosas, ¿no? Hay veces que no sabemos qué es lo que la Biblia dice o si realmente nosotros tenemos que saber mucho de la palabra de Dios para poder empezar a servir. Y queremos empezar a dar testimonios, compartir un poquito de lo que Dios ha hablado a los jóvenes en Vida Nueva. Y bueno, el día de hoy yo le pedí a nuestro hermano Sebastián que él compartiera un poquito de lo que es la palabra del servicio en la iglesia. Yo espero que ustedes escuchen este mensaje, que ustedes pongan atención de cómo es que él ha estado sirviendo en una iglesia, cuáles son los puntos que Dios le ha tocado principalmente. Y esperamos que tú también, joven, ahí ahorita que estás escuchando esto, empieces a tener ese deseo en tu corazón de servir. La palabra de Dios dice que en los jóvenes está la fuerza y muchas iglesias están necesitados precisamente de jóvenes que están dispuestos a dar su tiempo, sus talentos para el Señor. Y en esta hora yo quisiera pasar a Sebastián, que él nos compartiera un poquito de este mensaje y lo que Dios ha hablado a su vida. Amén, jóvenes, Dios les bendiga. Pues como ya mencionó nuestro hermano Cristian, me tocó a mí esta vez el dar un poco de cómo es que yo he estado en el ministerio, en el servicio en la iglesia. Pues quiero compartirles un poco de lo que ha sido mi experiencia dentro de la obra de Dios. Una de las cosas que a mí me han marcado mucho ha sido el proceso de cómo Dios ha trabajado conmigo. Todas las áreas en las que me ha pulido, he ido avanzando y he podido llegar hasta donde estoy. Y para esto quiero comentarles cómo fue que empecé. Yo empecé en la batería precisamente. Yo llegué a la iglesia desde muy pequeño, desde la escuela dominical. Y Dios fue poniendo en mí un interés de servirle en la música. Yo deseaba estar en la batería. Yo tenía un amigo, yo lo veía cómo él tocaba. Y Dios fue poniendo ese deseo en mí. Pero no fue fácil llegar a servir en la iglesia, puesto que uno se tiene que ganar un lugar. Uno no llega a la iglesia y así como llega, Dios los pone a servir, sino hay un proceso que uno tiene que pasar. Y yo tengo aquí 3 puntos que son claves para el servicio. Uno es la fidelidad que nosotros tenemos a Dios. Otro es la comunión y la perseverancia que nosotros tenemos para con Dios. Y la última es la perseverancia. La fidelidad, yo tomé de ejemplo a José. Dice la Biblia que José pasó por un proceso, sus hermanos lo vendieron, después, posteriormente, él fue comprado como un esclavo, después él fue encarcelado y en la cárcel fue escalando de nivel hasta que llegó a la casa del encargado de la cárcel y fue su criado. Y en este lugar la esposa de su amo quiso acostarse con él y él no cedió a esa tentación. Él, dice la Biblia, que él salió corriendo porque él se mantuvo íntegro. Él no cedió ante esas pasiones, ante esa tentación. Él se mantuvo íntegro y muchas veces la juventud de hoy en día no hacemos eso. Hoy en día se ha perdido el deseo de servir al Señor. Hoy en día es más importante hacer otras cosas que venir a la casa de Dios y buscar su presencia, tener una relación con Él. Y a José no le importaba eso, lo único que le importaba era agradar a Dios. Y eso es una de las cosas que si tú quieres servir, joven, es lo que tienes que hacer. A ti te tiene que importar el agradar a Dios y el cómo tú puedes buscar el tener una mejor relación con Dios. Otro de los puntos es la perseverancia. Y en este punto yo tomé de ejemplo a David. David, dice la Biblia, que él era un pastor de ovejas. En ese entonces ser un pastor de ovejas era lo más vil que podía haber. Esto nos da a entender que la familia de David no apreciaban a David, no lo tomaban en cuenta, sino que lo querían tener arrumbado. Y cuando tú deseas el servir en la iglesia no va a ser fácil, va a haber gente que no va a creer en ti, va a haber gente que a lo mejor va a decir, este joven no sabe lo que hace, o no cumple o no da el ancho para lo que nosotros necesitamos, pero tú tienes que seguir perseverando. Mientras sus hermanos estaban en la guerra, dice la Biblia que David él estaba cuidando las ovejas, y mientras cuidaba las ovejas él mataba osos, él mataba leones, y esto tiene una representación espiritual, en que nosotros en la intimidad debemos estar orando, debemos estar ayunando, debemos estar escudriñando la palabra de Dios y fortaleciendo esa comunión con Dios. A tal grado fue que David se
¿cómo lo puedo decir? David se preocupó tanto de su relación con Dios que la Biblia lo llama el hombre conforme a su corazón. Porque también para David lo más importante era la comunión con Dios. Y el último punto es la preparación. Y en este punto tomé a Eliseo. Eliseo, dice la Biblia, que él seguía a Elías a donde quiera que él iba. Elías le decía a Eliseo, quédate aquí que Dios me ha mandado a una ciudad. Y Eliseo le decía, no, a donde tú vayas yo también iré. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, jóvenes. Si Dios nos ha puesto a un pastor es para que nosotros aprendamos de él. A donde vaya nuestro pastor, nosotros tenemos que ir ahí. Pero muchas veces como jóvenes pensamos y creemos que el pastor no sabe lo que dice, que él ya, sus ideas son anticuadas, que nos tenemos que modernizar. Y una de las cosas que a mí me gusta de Eliseo es que él iba detrás de Elías, pero callado. Él iba viendo cómo es que Elías iba trabajando, él iba aprendiendo. Y una vez el hermano Alan Rodríguez me dijo algo que se me quedó muy grabado, y es que antes de ser un gran líder necesitamos ser grandes seguidores. Y esto es lo que Eliseo practicó. Eliseo iba aprendiendo. A cada ciudad a la que iba Elías, ahí iba Eliseo. Estas 4 ciudades tienen una representación: Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Gilgal era el lugar donde Eliseo tenía que despojarse de la carne, de sus pasiones juveniles. Después venía Betel, que era donde él se tenía que consagrar. Posteriormente venía Jericó. Cuando nosotros llegamos a Jericó, esto es una ciudad que representa la muralla. Es donde el diablo empieza a meter en nosotros una duda para decirnos que ¿será que nosotros verdaderamente podemos servir? ¿Será que verdaderamente Dios nos ha escogido a nosotros para poder servirle? Estas dudas empiezan a entrar en nuestra cabeza y es cuando nosotros nos enfrentamos a Jericó. Pero si nosotros nos mantenemos firmes a pesar de todo, Dios nos va a levantar y Él nos va a ayudar y nos va a encaminar al propósito que Él tiene para con nosotros. Y es aquí donde entra Jordán. Jordán representa la ciudad en donde Dios ayudó a cruzar el río a Eliseo y a Elías. Dice la Biblia que cuando llegaron a ese río, Elías quitó su manto y golpeó las aguas y el río se partió en 2. Y ellos pasaron por tierra seca. Cuando tú llegas a Jordán, joven, es cuando Dios va a estar en lo último de tu preparación y Él te va a empezar a llevar a lugares donde tú jamás pensaste llegar. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo soñaba y yo hablaba con mi mamá, yo le decía, yo espero algún día verme ahí y mi sueño es verme en tal lugar. Y conforme fue pasando el tiempo, yo me mantuve fiel en la iglesia. Dios fue cumpliendo esos sueños y me llevó a lugares que pues ni siquiera yo me imaginaba que iba a estar. Y Dios sigue abriendo puertas y todo esto es porque me he mantenido fiel. Me he preocupado en tener una relación con Dios. Y yo te invito, joven, tal vez no es un gran mensaje, no es un mensaje muy largo, pero quiero que te quedes con algo y es que tú te preocupes con tu relación con Dios. Si tú quieres servir en la iglesia, si tú quieres ser usado como los líderes que tú ves aquí arriba, como nuestro hermano Cristian, nuestro líder, tienes que preocuparte de tener una comunión con Dios y posteriormente Dios va a empezar a usar tu vida. Así que, joven, espero que este pequeño mensaje sea de bendición para tu vida, así como lo ha sido para mí. Y pues les mando un saludo, Dios les bendiga.